Aleluya, 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 aleluya. Bendito es eterno, todopoderoso, maravilloso, magnífico, excelso, admirable. Aleluya, aleluya. Buenas noches, familia. Buenas noches a nuestros hermanos que nos escuchan. Buenas noches a la familia de la fe de Casa de Israel Yará, a mis hermanos que cada Shabbat nos conectamos, cada miércoles se conectan y nos conectamos a la distancia por este medio a través de Facebook y estamos aquí para adorar y bendecir el nombre del Eterno y para interceder, para orar junto con usted, orar por usted, por su familia, por sus amistades, orar por cada situación que enfrentamos en la vida. Esta es noche de oración en Casa de Israel Yará. Así que le invito a que en esta noche pues se conecte, se una y que comparta el link para que otras personas también se unan con nosotros y otras personas también oren y busquen la presencia del Eterno y que se unan aquí a nuestra noche de oración y nuestra noche de intercesión, la cual hacemos con mucho cariño y con mucho entusiasmo y con deseo de poder llegar hasta usted y bendecirles y de poder conectarnos, de poder estar en ese momento de unidad, ese ratito de unidad a mitad de semana en la que nos podemos despegar de las cosas del día, del mundo, del afán, de los eventos difíciles que en el día pues pudimos pasar. Pues aquí estamos, Casa de Israel, y aquí está usted junto con nosotros para que oremos. Saludos a mis hermanos que cada miércoles se conectan. Lisette, saludos para ti allá en la hermosa isla de Puerto Rico. Lisette Rosa, saludos para ti, para tu marido Asunción y para esa gente esas amistades tuyas que tú siempre les compartes el link. Gracias por eso. Mi hermano Carlos Reyes, saludos para ti, Carlitos. Qué bueno que te conectas esta noche. Shalom para ti también y para tu linda, hermosa esposa, que son gente que está cerquita de nuestro corazón. Gracias por unirte esta noche. Saludo Astrid Rosmaris, ¿no? Gracias por estar esta noche también con nosotros. Shalom para ti. Shalom para Celit Rosa. Saludos, Celit. Siempre cada miércoles te conectas por ahí. Qué bueno. Vamos a estar orando. Lisette me pide oración por Migdalia López. Claro que sí. Vamos a orar por Migdalia. Déjame abrir una notita por aquí para empezar a anotar a las personas por las que vamos a orar. Y así lo hacemos rapidito. Ok, claro que sí, vamos a orar por Migdalia. Saludos, Daniel. Saludos, bendiciones para ti hasta allá abajo, hasta la Argentina. Bendecido. El Eterno te bendiga. Shalom para ti. Saludos, Fe María Santana. Qué bueno que estás esta noche también con nosotros. Shalom para ti, Yumili del Valle, shalom, qué bueno que también estás por acá. Acuérdese de siempre enviar su petición de oración, siempre permítanos a nosotros que podamos tenerlo, su petición aquí y podamos pues así unirnos con el grupo e interceder todos juntos. Así que envíe su petición de oración rapidito. Maricel Martínez, bendiciones para ti también. Shalom, qué bueno que estás acá con nosotros. Y así pues poco a poco pues se van a seguir uniendo esta noche en oración. Espero que usted pues rapidito tome este link, el link de la noche de oración de Casa de Israel Yará, y lo publique rapidito en su página, en sus redes sociales, donde quiera que usted se esté comunicando, que usted tenga sus amistades, conéctale, envíale el link y hagas que se conecte con nosotros para que oremos e intercedamos esta noche. Es una noche de linda, una noche, ya la primavera está llegando a la Florida Central, aquí en Orlando, y estamos empezando a entrar en calor.
y ya mismo pues el verdor vuelve y las flores vuelven a reverdecer y empezamos a ver nuestra vegetación echando para adelante ahora y creciendo. Las gallinitas mías están hermosas, ya le está llegando la hora, son gallinitas de primavera. Y tengo ahí 26 gallinitas listas, que ya están casi creciditas, pues me voy a quedar con unas cuantas por ahí. Y todo está empezando a ponerse lindo, todo está empezando a reverdecer y estamos felices de poder ver cómo las estaciones siguen ocurriendo. Mientras haya estaciones, el sol, la luna, y mientras haya tiempo para sembrar y haya sementera y haya cosecha, Elohim va a cumplir su promesa y va a seguir cumpliendo con su pacto con el pueblo de Israel, por supuesto, y su pacto con todos aquellos que nos hemos unido al pueblo de Israel, nos hemos unido a este pacto y que hemos aceptado sus pactos, sus promesas, sus shabbats, el compromiso de deleitarnos en él. Mientras usted vea que las estaciones siguen cambiando y que usted ve que sale la luna y el sol, así la promesa seguirá siendo cumplida. Eso dijo el profeta Jeremías. Mientras yo cumpla mi pacto con el sol y con la luna, así será mi pacto con Judá y con Leví. Eso lo dice el profeta Jeremías. Nadie puede pensar que Adonai ha abandonado a su pueblo y lo abandonó para siempre, lo dejó. Ninguna manera. Porque mientras haya pacto con el sol y la luna, hay pacto con Israel. Y nosotros que venimos de las naciones, nos hemos unido a este hermoso pacto con Israel. Gracias por estar esta noche con nosotros. Espero que se goce, que la pase bien y que podamos pues, hoy todos juntos interceder y todos unirnos en oración, en clamor. Hay muchas razones por las cuales clamor. Shalom, Maida y Ede. Claro que sé. A Eddie hoy lo sometieron a una operación. Espero que todo esté bien. No recibí noticias de ti, Maida. Tenía que saber qué es lo cómo está, cómo salió Eddie. Vamos a orar por él. Aún así, vamos a orar por Eddie para que el Eterno le ayude a recuperarse muy bien. Para que se recupere bien y se recupere pronto. Eddie es un hermano muy querido en nuestra congregación. Hace poco se unieron con nosotros y de verdad que nos abrazaron a mí y a mi esposa como sus pastores y estamos felices por eso. Hola, Ana Claudia, oración por tu esposo. Claro que sí, ahorita estaba con él, Ana. Saludos, shalom para ti. Y claro que sí, vamos a orar por él. Va a hacerse unos exámenes próximamente y queremos que el Eterno pues lo bendiga y te dé a Manuel por mucho tiempo y lo tengamos acá por mucho tiempo. Claro que sí, Ana Claudia. Vamos a orar por él. Mayra Tolentino, saludos para ti y para tu esposo Luis también, que este sábado nos conectamos. Hacía tiempo que no sabía de él y qué bueno que se conectó con nuestro estudio de la mañana y de verdad participó junto con el estudio. Fue muy bueno. Estamos agradecidos por eso, Mayra. Así que saludos a tu esposo Luis. Maida me dice que está con dolor. Eddie está con dolor. Está bien, no te preocupes, Maida. No te preocupes. Qué bueno que está bien, aunque esté con dolor, pero que está bien. Eso es bueno. Tranquila. Bueno, sabemos que el Eterno es bueno con aquellos que le aman y que le buscan. Y nosotros somos gente que le amamos y que le buscamos. Así que vamos a creer por el Eterno para que el Eterno nos ayude en esta semana. Esta semana necesitamos oración, necesitamos intercesión y necesitamos claridad de mente. Hay decisiones que el pueblo tiene que empezar a tomar y empezar a prepararse y tenemos que tener claridad de mente para que cada decisión que tomemos la hagamos con buena conciencia y que sea siempre que el honor del Eterno no se vea afectado, sino que el honor del Eterno esté claro delante de nosotros y sepamos que estamos honrando al Eterno con cada acción que tomemos. Pero para eso, pues cuando vamos a tomar decisiones, a veces se nos olvida que le servimos a un Elohim verdadero y que el Elohim que le servimos está esperando que nosotros lo honremos en todas las cosas que hacemos. Así que cuando vayamos a tomar decisiones, cuando vayamos a hacer cosas, siempre llévelo en oración. Siempre llévelo en meditación y oración.
y páselo por las 4 columnas de la fe, de la verdad. Las 4 columnas de la verdad son misericordia, justicia, bondad y rectitud. Esas son las cosas que van a medir que nuestras decisiones vayan en buen camino. Si hay misericordia, si hay bondad y hay justicia, y también si hacemos las cosas en rectitud, que es honrar al Eterno, a nuestro Padre Celestial, entonces esas cosas nos van a ayudar a poder tomar buenas decisiones. La idea es tomar buenas decisiones. Entonces pues le exhorto para que hoy oremos para que el Padre nos dé esa shalom mental, ese shalom en el espíritu, de manera que las decisiones que tomemos las tomemos bajo una buena premisa, bajo una buena intención. Que el Eterno nos ayude a que las cosas que hagamos las hagamos con la intención correcta. Ahí está mi amada esposa Linel, la que amo con todo mi corazón. La hermana Pastora Joni, Pastora Joni para mí, pidiendo oración por dirección y sabiduría. Claro que sí, eso es importante, hermano. Que tomemos el tiempo para orar por sabiduría y entendimiento. Bueno, vamos a leer el Salmo de hoy. El salmo que tengo preparado para ustedes hoy. Por favor, no deje de compartir este link para que otras personas se unan, ¿ok? Vamos a leer el salmo de hoy. Antes de leer el salmo, no se me puede olvidar de recordarles que ya la aplicación de Casa de Israel ya está disponible en las plataformas de Apple o de Android o de Google Play. Usted puede ir, si tiene un teléfono, un iPhone, un teléfono de Apple o tiene un teléfono Android, usted puede ir a la tienda y ponga ahí Israel Yará o ponga CIY o Israel Yará y nos va a conseguir. Va a aparecer el logo de nuestra congregación en oro, bien bonito, y entonces lo baja. Y así puede mantenerse conectado con todos los eventos que Casa de Israel Yará tiene para este año. Este año tenemos muchas cosas que hacer. La Pascua estamos pronto por celebrarla. Y queremos pues que ustedes se mantengan conectados con nosotros. Además de que se mantenga edificado todos los días. Ahí tiene muchas opciones para usted mantenerse conectado. Además de que también aparece el Mikradosh, que es un lugar de chat, un lugar de conversación con hermanos en la fe. Personas en la fe. Lo puede bajar para las tabletas también. Si es un iPad o si es una tableta regular Android, también la puede bajar y puede utilizar sus plataformas para poder bajar la aplicación. Esto va a ser algo bien hermoso porque nos va a mantener a todos conectados. Ahí está el calendario de las actividades del año, está el calendario de las fiestas del año, están las noticias acerca de nuestra congregación, los mensajes, están las diferentes áreas, los diferentes ministerios que nosotros tenemos para servirles. Baje la aplicación, además que cuando la baje pues le deja las notificaciones prendidas para que cuando personas le envíen mensajes o cuando el pastor le envíe sus mensajes de cada semana, pues usted lo reciba y pueda leer la palabra para esa semana. Así que prepárese y vaya y baje la aplicación de Casa de Israel Yará. Saludos, Bachi, José Calderón, saludos para ti y para tu amada esposa. Qué bueno que estás, Shalom, qué bueno que estás con nosotros también esta noche para que sigamos orando. Mira que Mariano y Marcela están aquí con nosotros también. Shalom para ustedes. Hoy Akim, su nietecito, su más reciente nietecito, cumpleaños. Hoy un beso y un abrazo bien grande para ustedes también. Roy, saludos para ti. Shalom desde Venezuela, Roy. Mi hermano Roy. Ferni Becerra, saludos desde Colombia. Bendecido. Bendiciones para todos ustedes. Ok, vamos rapidito. Vamos a la lectura del Salmo de hoy. El Salmo 62. Ese Salmo es hermoso. Me gusta mucho ese Salmo. Vamos a leerlo. Si usted quiere buscarlo en su Biblia y leerlo junto con el pastor, pues hágalo. Hola, Juana, saludos para ti también desde España.
En Elohim, Salmo 62, verso 1, comenzamos nuestra lectura con todo el corazón. La palabra del Eterno nos llena, la palabra del Eterno nos edifica y nos ayuda a crecer. En Elohim solamente está acallada mi alma. De él viene mi salvación. Adonai es el único que envía salvación. Jehová de los ejércitos. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle? Como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Baruch Shem Kevo Malkuto Leolam Balet. Bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Alma mía. Alma mía. Oh, cierre sus ojos y repita conmigo. Alma mía. En Elohim solo reposa. Dilo así mismo, así mismo. Alma mía. En Elohim solo reposa, porque de Él es mi esperanza. Aleluya. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Elohim está mi salvación y mi honor. En Elohim está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. De Elohim es nuestro refugio. Selah. Baruch Shem Kevo Malkuto Leolam Baed. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Elohim, 2 veces he oído esto, que de Elohim es el poder. De Elohim, de Jehová, nuestro Adón, de Él es el poder. Y tuya, oh Adonai, oh mi Adón, tuya es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Qué hermoso salmo. De hecho, yo hace muchos años escribí, le puse música aparte, porciones de este salmo. Es algo que nos ministra mucho, me ministra mucho cada vez que yo cantaba esto. Hace tiempo que no lo canto, voy a tener que empezar a cantarlo. Ahora que leo el salmo, me acuerdo que sí le puse música. Tú eres mi Dios, eres mi refugio, por ti doy la vida. Por ti, mi Señor, porque eres mi Dios, eres mi refugio, tú eres mi roca, en ti confiaré. Sí, Señor. Confiamos en el Eterno que contesta nuestras oraciones, nuestros clamores y nuestras oraciones. Carmen Román, saludos, bienvenida, gracias también a ti. A Mayra Enid, Camilo Román, saludos desde Gurabo, Puerto Rico para ustedes también en esa hermosa isla. Un beso y un abrazo para la isla de Puerto Rico que tanto queremos. La semana pasada estuvo mi esposa aquí en oración y fue una noche bien linda. Y sé que la pasaron muy bien y sé que el Eterno está usando a mi esposa de una manera maravillosa y está llegando, mire, no aquí solamente en oración, mujeres de fe, mujeres de valor. Mi esposa está haciendo una bendición para tantas mujeres. Esta semana recibí una llamada desde California,
un hermano Oscar Mesa de California, diciéndonos que ya nos habíamos comunicado antes, pero esta semana se reafirmó y me decía, ustedes son nuestros pastores. Usted, pastor Gabriel, y la pastora Linel ha ministrado tanto a mi esposa, y ustedes son nuestros pastores, son los gente que amamos y que tenemos cerca de nuestro corazón. Y quiero que sepan que nosotros pues a ustedes los seguimos y queremos que ustedes nos guíen en este caminar, que nos ayuden en este caminar en el eterno, porque queremos crecer y que dime qué tengo que hacer para yo poder adorar al eterno. Y eso para mí tocó tanto mi corazón, especialmente que me decía, usted y su esposa, yo, qué bueno, Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno y su nombre. El Eterno está usando a mi esposa y está usando a Casa de Israel Yará y nos está bendiciendo de gran manera. Y queremos todavía hacer aún más y queremos llegar aún más. Y vienen muchas cosas muy lindas. Este año lo comenzamos corriendo con muchas situaciones, pero de la misma manera muchas bendiciones que han estado fluyendo. Y poco a poco usted se va a ir enterando, pero vamos bien, gracias al Eterno. Seguimos confiados porque Él es nuestra roca, nuestro refugio, y no confiamos en fuerza, no confiamos en riquezas, no confiamos. Mira lo que el Salmo dice, que esto es hermoso porque los hombres hacen esto. Vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en balanza serán menos que dadas. Dice el Salmo 62, verso 10, no confíes en la violencia, ni en la rapiña, ni no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongas tu confianza en las riquezas, no pongas el corazón en las riquezas, porque Adonai habló, y el salmista decía, Adonai habló una vez, y 2 veces he escuchado esto, que es Adonai el que tiene el poder. Adonai es el que tiene el poder. Deuteronomio capítulo 8 dice, después que te comas y te sacies, da gracias al Eterno, para que no pienses que en tu corazón mi mano ha hecho estas cosas, mi hermano ha traído todas estas cosas, sino que te acuerdes que es Jehová, Adonai de los ejércitos, nuestro Adón, el que nos da el poder para hacer las riquezas. Es de Él que viene el poder, es de Él que viene la habilidad. No es de los hombres, no es de los contactos, no es de la gente que tienes en tu agenda o en ta lista de contactos o en la cantidad de amigos. No es por la cantidad del dinero que tengas en el banco. Es porque Adonai está contigo y hay cosas que no hay una chequera completa que puedas firmar para resolver. Hay situaciones en la vida que no va a haber un número de teléfono a quien puedas llamar para que te pueda ayudar. Hay situaciones en la vida en que ningún hombre, ningún doctor, ningún contacto, ninguna pala, como se llama, va a ayudarte, sino el poder de Adonai bajo sus alas. Él como tu roca, Él es como tu refugio. Él es tu refugio. Confía en Adonai. No hay forma, hermano, no hay manera de poder explicar estas cosas. Estas cosas hay que empezar a vivirlas para poder entenderlas. Tú empiezas a vivirlas, empiezas a poner la mano en el arado y empiezas a confiar y a caminar y a tomar decisiones sabias, entendiendo lo que es la misericordia, la justicia, la rectitud y la bondad, y haces decisiones íntegras y sabes que el Eterno te va a empezar a dar experiencia que tú no te vas a imaginar, que jamás te hubieras imaginado. Saludos, Catiusca Zamora desde Caracas, de Venezuela. Bendiciones para ti también. Liz, qué bueno también que estás aquí. Sí, Mayra, esto es tu mamá. Liz y Micael. Liz es, la mamá es Mayra de allá de Gurabo. Saludos, Liz. Déjame ver qué más tenemos por ahí. Yulmili, bueno, sí, Yulmili nos la saludamos ahorita. Bueno, vamos a orar. Vamos a comenzar a interceder esta noche. Prepárese porque de las personas que nos están viendo, van a tener una visitación especial esta noche, pero no solamente las que nos están viendo hoy en vivo, sino las que nos van a ver luego en la grabación, cuando lo vean por YouTube y cuando lo vean aquí en Facebook. No se preocupe, usted envíe el link
Usted tome el link y envíelo. Yo sé que estamos en vivo, pero hay cosas que van más allá. Van más allá de que estemos en vivo, de que nos podamos ver, de que estemos en contacto. Hay cosas que el Eterno deja impregnadas en lugares donde mucha gente va y se encuentra. Eso es como cuando usted hace una grabación. Yo este año, ya parece increíble, este año estamos en el 2022, este año en diciembre se cumplen 30 años de que yo grabé la canción Dos Seres. 30 años, Dios mío, Padre Santo. Parece que fue ayer, todavía recuerdo cuando me monté en aquel avión de Iberia y llegamos hasta Boston y nos quedamos perdidos en el aeropuerto, no nos fueron a buscar. Y apareció Giovanni Ríos, el merenguero, y vio así, allá hay una gente rara. Y nosotros nos quedamos parados así. Y él entró, él no sabía nada, y entró para allá y dijo, ustedes son evangélicos, ustedes están esperando a alguien. Yo le dije, sí, estamos esperando a alguien que nos iba a venir a buscar y no vino, de verdad. Sí, sí, y estábamos Eric Hernández, el pastor Eric Hernández, que ahora está en Tampa pastoreando con su esposa, y yo. Y él dijo, bueno, ¿y a quién es que tú estás esperando? Y yo le dije, bueno, estoy esperando a un muchacho que se llama Raymond, que dijo que me iba a buscar. Y él dijo, ah, yo conozco a Raymond, yo sé quién es ese, no te preocupes, móntate en el carro. Y yo le digo, sí, pero es que yo no sé dónde vive Raymond. Ah, pero yo lo consigo. Total, nos fuimos a casa de Giovanni Ríos allá en Boston y nos metimos en su casa. Y cuando me metí en su casa, ahí nos quedamos esperando por Raymond, que no aparecía. Ay, mire, hermano, son tantas cosas que hoy no tengo que contar. Pero hace 30 años, no se me olvida de cómo hace 30 años la canción Dos Seres se plasmó en una grabación. Y todavía el día de hoy en estaciones de radio por todo Centro y Suramérica se está tocando. Y la gente sigue siendo bendecida. No importa si este video usted lo está viendo ya después que pasó el vivo. Después que lo hicimos en live, en vivo, usted confíe que el Eterno puede usar esta grabación para bendecir su vida también. Roy me dice, me gocé mucho con esas canciones. Ferni Becerra, Ferni dice, oración por la restauración del ministerio para seguir llevando la palabra. Claro que sí, príncipe, claro que sí. Estamos confiando en que tu vida va a continuar hacia adelante, que vamos a creer que el Eterno va a cambiar lo que parece maldición, lo va a cambiar por bendición. Y para que llegue tu parnasá, claro que sí, que llegue tu provisión. Créeme que no te va a faltar. Maricel Martínez, oración por su hijo. Claro que sí, Maricel, vamos a orar por tu hijo también. Ya iba a comenzar a orar, pero ya usted sabe cómo es, que comienzan a llegar las peticiones de oración y no me las quiero perder. Y ahora estoy copiándolas todas aquí para que no se me quede ninguno. Bendito sea el Eterno. Yumili me dice que es de Caracas también. Saludos de Venezuela. Qué bueno. Saludos para ti también. Marta, llegaste. Qué bueno. No te había visto, Marta. Shalom para ti y para Mauricio, tan hermoso. Ustedes dos son una pareja tan hermosa que las queremos tanto. Mauricio me vino a ayudar ayer aquí a casa y él sabe cuánto trabajo hicimos. Pero bueno, ahí vamos. Bendito sea el Eterno. Vamos a orar. Oremos. Es el momento de interceder, el momento de despejar nuestra mente. Vamos a despejar nuestra mente porque hay personas con necesidad. Hay personas que están buscando, que hoy se van a encontrar con este video y se van a encontrar con esta noche de oración. Vamos a orar. Por favor, ore, clame. No se quede como un espectador ahí mirando lo que está pasando. Usted no va a ver nada pasar aquí. Aquí no va a pasar nada mágico, porque nosotros no queremos impresionarlos a ustedes de que tenemos el control de Dios y que podemos jalarle la barba. No, nosotros estamos clamando por misericordia. Los milagros van a ocurrir allá en las casas, en la gente que tiene necesidad. Ahí es donde van a ocurrir. Y el honor y toda la gloria, todo el honor se lo lleva a mi Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Así que vamos a orar, vamos a interceder esta noche. Es importante que lo hagamos. Aleluya, que lo hagamos, que juntos lo hagamos. Bendito eres, Eterno. Katiuska, vamos a orar por tu cervical, claro que sí.
no podemos dejar de hacer esta oración. Ya está mejorando, qué bueno que Katiuska está mejorando. Baruch Hashem, vamos a esperar que el Eterno te complete ese milagro en tu vida y puedas estar bien. Aleluya. Que puedas seguir produciendo para el reino, porque tú eres una mujer esforzada y trabajadora para el reino. Vamos a creer por ti, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Venimos delante de ti, Señor, en oración, en ruego, en súplica. Venimos delante de ti, Adonai de los ejércitos, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, por los méritos de tu Hijo amado, quien enviaste para traernos salvación, redención y para pagar, Señor, la deuda que nosotros no podíamos pagar. Porque si la pagábamos, terminábamos nuestra vida. Pero tú, Padre Santo, por medio de Yeshua, pagaste nuestra deuda. Y al pagar nuestra deuda, ahora nosotros tenemos vida. Aleluya. Bendito eres, Padre Santo, que nos permite, Señor, en esta noche conectarnos a la distancia, al norte, al sur, al este, al oeste de este mundo que tú has creado, Padre Santo. A través de este medio, Señor, que estamos alcanzando tantas y tantas personas que están en necesidad, que han abierto su corazón al clamor, que han decidido esta noche, Señor, tornarse hacia ti y buscarte con todo corazón, con toda intención, con toda buena intención, Padre, acercándonos, Señor, para alcanzar el oportuno socorro que viene de parte tuya, Adonai. Oh, gracias, Eterno, porque por medio de Yeshua, nuestro Mesías, tú abriste esta puerta. Abriste, Señor, esta puerta que para nosotros era imposible abrir. No había forma, Padre, de que lográramos esta comunión contigo. Pero tú, Padre Santo, conociéndonos y sabiendo, Padre, aleluya, que te amamos y que necesitábamos de ti, abriste la puerta. Y nos has estado llamando por tantos años para que subamos y nos elevemos delante de ti por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Abriste la puerta que se llama Yeshua, la puerta que se llama nuestro Rey aquí en la tierra, nuestro Adón aquí en la tierra, Yeshua HaMashiach. Y al abrir la puerta, Padre Santo, hoy las naciones enteras pueden volver hacia ti. Levantaste un estandarte, como dijo Isaías, el profeta, Padre, que levantarías un estandarte para que todos los endeudados y todos los pecadores y todos los que teníamos que pagar deudas, Padre, pudiéramos volver. Pues ese estandarte es una señal de que nuestra deuda ha sido perdonada, que hemos sido liberados de aquello que nos oprimía, que nuestra vida, Señor, ha sido restaurada y se ha hecho remisión por esta vida. Padre, gracias, Adonai, por Yeshua, nuestro Mesías. Gracias, Padre, te damos. Qué bueno es poder saber, Señor, que tú eres un Elohim misericordioso y que aún con toda tu severidad y aún con la rectitud y aún con lo fuerte que tú eres, Padre, aún así eres un Padre de misericordia y nos miraste con compasión, Padre. Miraste, mis hermanos, a todos con compasión, a todos los que nos están viendo ahora, los que nos van a ver en el futuro, los viste con compasión y abriste tus brazos, Señor, y dijiste: venid a mí todos los que estéis trabajados, los que estén cargados, yo les daré descanso. Aleluya. Padre, enviaste, Señor, vino y aceite para sanar nuestras heridas, porque el hombre nos hirió, el hombre nos maltrató. Nuestro pecado, Señor, no fue remunerado, sino con dureza, con severidad. Y lo único que tuvimos fueron malos recuerdos. No nos fue bien en nuestro pecado. No nos fue bien en nuestra dureza de corazón, Padre. Cuando volvimos a ti como el hijo pródigo, quien dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Cuando volvimos a ti, nos recibiste no como un jornalero, sino como un hijo.
como el padre que recibe al hijo que pensaba que había muerto. Así nos recibiste, Padre. Oh Adonai, cuán bueno y cuán misericordioso eres, mi roca y mi salvación, mi refugio en los momentos difíciles. Gracias, Padre, te doy. Gracias, Adonai. Gracias, bendito sea tu nombre, por siempre y para siempre. Mi rey, mi roca, mi redentor, mi refugio, mi torre alta, mi sanador y mi libertador. A ti, Padre Santo, dedico nuestra noche de oración. En esta noche, Padre, nos acercamos por los méritos de Yeshua, tu Hijo amado, Padre. No porque pensemos que estamos bien del todo, no porque no seamos soberbios diciendo que no hemos pecado. Al contrario, Padre, no somos soberbios para decir que no hemos pecado. Sabemos que hemos fallado, que hemos pecado, que nuestras manos se han ensuciado, Señor, con el fango del mundo, con el fango del pecado, Padre. Pero tú, con tu misericordia, nos has lavado con agua pura. Nos has derramado sobre nosotros de tu lluvia fresca, la cual está disponible para buenos y para malos. Y abriendo los torrentes del cielo, Padre, nos has hecho ser lavados, limpios delante de ti. Ahora, por los méritos de Yeshua, volvemos, Padre, y te damos gracias. Primeramente queremos darte gracias, Eterno. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por perdonarnos. Gracias por restaurarnos, libertarnos, levantarnos. Gracias por pagar el precio por nosotros por medio de Yeshua. Cuando a nosotros no podíamos pagar, tú pagaste y te acercaste. Gracias por llenarnos con tu Espíritu Santo, tu Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que nos satura, que nos llena, que nos sella, que nos guía, que nos habla para conocer tu corazón y que nos abre la Escritura para entender tus mandamientos y entender tus propósitos, Padre, para nuestra vida. Gracias por tu Espíritu, por tu Ruach HaKodesh, el Espíritu de santidad que en nosotros nos guía para caminar conforme a tu voluntad. Padre, llena a mis hermanos con tu Espíritu, desde Venezuela hasta la Argentina, desde Colombia hasta Puerto Rico, hasta Canadá. Padre, llena a mis hermanos con tu Ruach HaKodesh. Allá en California, mis hermanos y la familia Mesa, Padre Santo, llénalos con tu Ruach HaKodesh, con tu Espíritu, y márcalos. Padre, transforma sus vidas, renueva sus pensamientos y tráenos, Señor, la sabiduría que necesitamos para andar conforme a tus decretos y preceptos. Que no nos falte, Señor, la llenura de tu Espíritu. A Daniel, Padre Santo, tócalo, Padre, pero que sea una experiencia tangible. Padre, que el entendimiento y el estudio y los libros y el mucho meditar, Padre, no nos separe de las experiencias que nuestra vida, nuestra alma y nuestro cuerpo necesita. Señor, llena a Daniel con tu Espíritu de verdad, transfórmale con tu Espíritu, Padre Santo, así como hiciste con Bezaleel y con aquellos que hicieron todas las piezas del templo y las piezas del tabernáculo, que necesitaban obra de un maestro, Señor, y tú con tu Espíritu llenaste a estos hombres y los guiaste, Padre, para que crearan estas obras maravillosas que te adoran y te bendicen y que representan tu nombre. Así, Padre Santo, llena a mi hermano Daniel con sabiduría y entendimiento, Padre Santo. Bendito eres, Adonai Todopoderoso, grande, misericordioso, excelso, magnífico, loado, señalado entre 10,000. Como tú no hay nadie, Padre. Aleluya, aleluya. Que tu Espíritu de verdad fluya en mi casa, aquí en el estudio, en mi casa, Padre Santo, ahí donde está mi esposa, Señor, sea llenada de tu Espíritu de verdad y que comience a fluir, Señor, tu Espíritu con verdad, con dirección, aleluya, con orientación. Padre, que tengamos la sabiduría para tomar decisiones correctas, que todos mis hermanos que hoy están conectados sean llenos de este Espíritu para tener la sabiduría de tomar decisiones correctas, de hacer las cosas correctas, de saber cuándo callar y de saber cuándo hablar. Aleluya, que mis hermanos sean llenos del Espíritu de verdad, para que no sean engañados con toda obra y con todo viento de doctrina,
sino que tu espíritu les revele y les muestre el camino de la verdad y la justicia que hay en tu Torá, Padre Santo. Aleluya. Allí en Venezuela, mis hermanas, Padre Santo, allá mis hermanas en Venezuela sean llenas con tu Ruach HaKodesh, que entiendan y comprendan, Padre, que la salvación, la bendición y la fortaleza viene de Adonai, de quien es el poder. Jehová es quien tiene el poder. Óyeme, Yumili, Jehová es quien tiene el poder. Roy, Jehová es quien tiene el poder. Aleluya. Ferni, Adonai es quien tiene el poder. Katiuska, acuérdate, Adonai, Jehová es quien tiene el poder. Y ustedes son gente que aman al Eterno. Ustedes son personas que han rendido todo, lo han dejado todo, lo bueno y lo malo, lo han dejado todo para conocerle, entenderle y servirle. Acuérdense, Jehová es quien tiene el poder y Él es el que va a transformar todas las cosas alrededor tuyo, y Él va a trastornar a los enemigos, y los enemigos no van a poder levantar ni siquiera un improperio en contra ti. Así como cuando el pueblo de Israel salía de Egipto y ni los perros le ladraron, así ustedes caminarán. Luz saldrá de vosotros, luz, vida, buenas palabras, amor. Ustedes van a reflejar el amor del Eterno, lo que es la certeza de la fe y la convicción de que Adonai está contigo y te va a guardar de todo mal y que Él es tu protección. Los hombres son mentirosos, los hombres son engañadores, pero tú no consientas. El proverbista Salomón dijo: cuando el pecador quiere engañarte, no lo consientas. Y el Eterno te va a ayudar, los va a ayudar, aleluya, para que no consientas aquellas cosas que son para mal, ni para ti, ni para tu familia, ni para nadie, que vayan a lugares desérticos y que sus palabras mueran en la arena y sean enterradas. Palabras de improperio, palabras de mentira, palabras de corrupción. Aleluya. Adonai les restaura, les levanta y les da una nueva oportunidad. Bendito eres, Eterno. Aleluya. Bendito eres, Eterno. Oramos hoy, Padre Santo, por nuestro hermano, por nuestra hermana Migdania López, para que la salud emocional sea ordenada de acuerdo como el Espíritu la guíe, Padre. Si dejamos que tu Espíritu nos guíe, aleluya, la palabra del Eterno se va a ir revelando, la Torá de vida, los mandamientos, lo que Adonai habló y que perduró por los últimos 6,000 años, 5,000 años hemos tenido la Escritura con nosotros, y eso va a perdurar y el Espíritu se va a empezar a revelar, y cuando tú abras el Pentateuco vas a ver la palabra de Dios saltando adentro de ti, y te vas a regocijar en poder recibir el Shabbat y abrazar el Shabbat y gozarte. Aleluya. Migdalia. Oramos por nuestro hermano Manuel, José Manuel Villafañe, que amo con todo el corazón, mi hermano, y Ana Claudia, que el Eterno los bendiga, los guarde, les fortalezca. Aleluya. Aleluya. Que ese examen que te van a hacer próximamente, Manuel, yo oro hoy al Padre Celestial que haya salud sobre tu vida, que haya salud divina sobre tu vida, que su Espíritu de verdad, aleluya, te dé calma, te dé shalom en estos días. Y cuando te hagan tus exámenes, todo lo que los exámenes van a revelar es que el honor de Jehová está siendo restaurado en tu vida. Todas las cosas difíciles y la vida difícil que tú mismo decidiste llevar, el Eterno va a tornar todas las cosas en bendición por tu amor y tu dedicación. Aleluya, el tuyo y de Ana Claudia. Los bendigo en el nombre del Eterno. Aleluya. Gracias, Padre. Lisa Negrón, recibe la presencia del Eterno ahí en el lugar donde tú estás. Que su Espíritu de verdad te fortalezca. Aleluya. En esta noche, Maida y Eddie acaba de salir de una operación. Que el Eterno tome todos estos momentos para ayudarte a recuperarte, a fortalecerte, Eddie. Has tomado decisiones en tu vida que jamás te hubieses imaginado que las ibas a tomar. Pero las decisiones que tomaste, aleluya, a veces hasta con miedo. A veces agarras el bolígrafo y te tiembla el pulso. Y ay, ¿cómo hago esto, Eddie? Pero Eddie, dijiste que sí, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Adonai? Y Adonai está respondiendo cada una de tus oraciones. Va poco a poco, pero tú también vas poco a poco. Así que calma.
Vas a estar bien, bendito sea el Eterno. Tú y Maida verán la salvación de Jehová sobre vuestras vidas. Ferni, creo que Adonai es bueno contigo, ya tú sabes. No tengas temor, no es de hombres. Los hombres no van a resolver los problemas. Adonai es quien tiene el poder. De Adonai viene el poder. Maricel Martínez, oro para que el Eterno te dé sabiduría, que puedas acercarte a tu hijo con amor, con beneplácito, que el amor de madre y el amor del Padre, el amor de nuestro Padre Celestial sea de manifiesto por ti sobre tu hijo, y que tu amor y tu sabiduría, la sabiduría que el Eterno te va a dar para trabajar con él, te va a dar buenos resultados. Tú vas a ver la mano de Adonai fluyendo en tu casa, y tu hijo va a empezar a entender cosas que no entendía, y a sentir y percibir cosas que no entendía de parte tuya. No entendía las cosas que tú le decías, porque ellos dicen, nuestros hijos dicen que nosotros no sabemos nada, que estamos fuera de onda. Lo que ellos no saben es que ya nosotros le dimos a 3 veces vuelta a la onda. Aleluya. Así que el Eterno lo que va a hacer es que te va a dar sabiduría para trabajar con él. Y tú lo vas a abrazar y vas a ver su bendición. Tu bendición sobre tu hijo. Verás como el Padre te va a levantar y te va a ayudar. Katiuska, gracias al Eterno que estás sana, y gracias al Eterno que estás fortalecida, que el Eterno te ha dado un tiempo de recuperación, y que la fortaleza del Eterno, de Adonai, nuestro Elohim, aleluya, te acompaña donde tú estás allá en Venezuela, y que te estás recuperando. Bendito sea el Eterno por eso. Seguimos con paciencia, con certeza de fidelidad, con fidelidad y con certeza que el Eterno no nos va a dejar y no nos va a abandonar. Oro, Padre Santo, por estas familias que cada semana se conectan con nosotros, mi Rey, mi Elohim. Padre Santo, dales una bendición especial a mis hermanos que se conectan cada miércoles aquí conmigo, cuando viene la pastora, cuando viene Silkia. Padre, dale una bendición especial. Una bendición, Padre, que ellos puedan compartir con otros, algo para que ellos puedan fluir, algo para que ellos puedan ir y llevar buenas noticias, hacer cosas buenas, hacer bondad sobre la gente que te rodea. ¿No te gustaría hacer algo así? Tener una vida así, en que tú vas a hacer cosas por la gente que te rodea. Cosas por gente que va a estar a tu alrededor y que va a recibir una bendición de parte tuya. Algo que tú puedes hacer por ellos. Yo creo que sí, creo que eso es algo bueno. El Eterno te va a dar una bendición especial. Esta semana, desde la semana pasada, hemos tenido estas conversaciones. Unas conversaciones en las que muchas personas han venido al Evangelio y llevan años esperando prosperidad y bendición y casas nuevas, carros, y tú sabes, viaje, y qué bueno que tengan todas esas cosas. Muy bien, tremendo. Pero desde la semana pasada hemos estado varias personas de la congregación, personas pudientes y personas con sabiduría, que hemos entendido que la bendición de Adonai, escúcheme bien, hermano, la bendición que Adonai nos da es para cubrir todas nuestras necesidades. Para lo que yo necesito, mi familia necesita, que mi familia esté segura, que tengamos nuestra comida, nuestra ropa, pero las bendiciones extras, lo que me llega de abundancia, lo que me llega de más, lo que yo tengo, es porque Adonai sabe que mi corazón está listo para darle a personas que Él nos va a enviar. Él nos da las riquezas y las agarramos y las tenemos con nosotros. Y esas riquezas proveen para todo lo que necesitamos. Pero lo que tenemos en abundancia es porque el Adonai nos confió eso. Nos dio, confió en nosotros. Nos dijo, te voy a dar esto extra porque te voy a enviar a alguien. Te voy a enviar a alguien que necesita eso extra. Y si nosotros tenemos este corazón, como Yeshua decía, es mejor dar que recibir. Aleluya. Es mejor estar en la posición de dar que en la posición de tener que ir a recibir.
Mire, si nosotros tenemos un corazón abierto, Adonai, aleluya, te va a dar lo que necesitas con abundancia. Gente va a venir y tu mano va a extenderse. No hay mayor satisfacción que ver la sonrisa, los ojos brillosos, el abrazo de una persona agradecida cuando tú le puedes dar una bendición que ellos a veces ni esperaba, porque no sabía que Adonai los iba a bendecir de esa forma. Tú quieres que el Eterno te ayude y te bendiga, tienes que tener ese corazón listo, porque hay personas que van a llegar hasta tu casa. Aleluya, Padre, yo te pido por estas familias hermosas, estos hermanos, aleluya, que están caminando en la Torá, que están viviendo la Torá y que hoy clamaron por muchas necesidades, Padre. Que la bendición supla, los bendiga, los sane, los fortalezca, los levante. Aleluya. Les dé lo que necesiten, Padre, tu bendición. Tengan lo que necesiten, pero Adonai, que tengan corazones dispuestos. Para todos aquellos que están a nuestro alrededor, muchas, miles de personas que están a nuestro alrededor, que no saben dónde ir, pero que tú, Adonai, vas a tocarles y vas a hablarles y los vas a enviar a donde Lisette, donde Naida, donde Nidia, donde Naida, donde Maida, donde Mayra, donde Maricel, a donde Katiuska, donde Yumili, donde Roy, donde Fe, donde los vas a enviar a todos ellos, Padre Santo, porque ellos son gente de buen corazón. Y ese va a ser el lugar, ellos se van a convertir en ese oasis, Padre. Yo veo ustedes, mi familia, mis hermanos, como oasis. Como la gente viene cansada de la religión, de adora así, canta así, ven arriba, baja los brazos, sube los brazos, siéntate, ofrenda, da una ofrenda de 100, de 10, de 1000, mientras más da, más bendición. La gente viene cansada de todo eso, viene abrumada, los han engañado por tantos años, toda la vida. Yo sé, hermano, porque yo viví eso, yo llevo años en el evangelio, yo sé lo que estoy hablando. Y vienen abrumados en sus mentes y no saben el camino que llegan. Llegan a cualquier iglesia y empiezan con la sospecha y se paran ahí. Ya va a empezar a pedir, ya va a empezar a esto, lo otro. En mi iglesia no, porque en mi iglesia no hacemos eso. Nosotros sabemos bien la gente que llega, lo que hace. La gente sabe lo que nosotros hacemos, por eso nos respalda. Pero la gente está cansada, está hastiada de que los manipulen y que les saquen y que los muevan y que los tiren y que los levanten y los tiren y los levanten. La gente está cansada y ustedes van a ser esos oasis del desierto de la religión, del desierto del trauma, del desierto de las doctrinas y los dogmas y las manipulaciones de los hombres. Y ustedes son esos oasis. Nosotros somos ese oasis donde la gente va a vernos en medio del desierto y va a ver el agua fresca. Porque nosotros no estamos con religión, nosotros estamos abrazando a la gente y recibiéndola como nuestros compañeros seres humanos. Y así como los recibimos, los amamos, los restauramos y los traemos delante del Eterno. Padre, mira, aquí están. Abrázalos, bendícelos. Bendice a Joe Michael. Joe Michael, oramos por él donde quiera que él esté. Que retorne, que encuentre de nuevo dónde está la fuente de agua viva, aleluya, que dónde está la fuente que fluye y que salta para vida eterna. Oramos por todas esas personas que un día nosotros tocamos sus corazones y un día adoraron con nosotros y un día se manifestaron con amor y beneplácito, pero los vientos de doctrina y los hombres y las cosas del mundo, los cambios políticos, los cambios en la sociedad se desviaron. Padre, oro para que los traigas de nuevo y que nos vean como el oasis, el lugar donde encontrarán, Señor, aliento de vida, socorro para vuestras almas, una roca firme, un lugar donde podamos decir, este es mi refugio, este es mi lugar de paz, aleluya. Gracias, Naida, gracias, Naida Agosto, por tu mensaje, aleluya. Gracias, aleluya, aleluya. Dele gracias al Eterno y póngase a la disposición.
Ariana, saludos para ti también, que el Eterno te bendiga. Póngase a la disposición del Eterno y ore con todo el corazón, pero óralo en serio. Si lo vas a decir por decirlo, no lo digas. No hay problema, no estás mal, no es que estés mal porque no ores esta oración, pero ora con todo tu corazón. Si vas a orar, la hora de verdad, si estás dispuesto a hacerlo, Padre, a orar así: Padre, envíame los cansados, los abatidos. Envíame los que están tristes, envía a esa gente que está en necesidad, envíalos a mí, tráemelos a mí. O si vas a orar en serio, no hay nada malo en que no lo ore. Padre, yo no estoy listo para recibir a nadie, perdóname, mi rey, déjame crecer más, ayúdame a fortalecerme. Eso está bien, pero si usted está en serio, amado, si usted está en serio, haga esta oración y diga: Padre, envíame los cansados, los abatidos. Envíame los que están en necesidad, los que tienen sed y hambre de justicia. Envíame a aquellos que están decepcionados de la religión. Envíame a aquellos que están molestos con los que te sirven. Envíame a aquellos, Padre Santo, que hoy están a punto de negar la fe y apartarse por completo. Tráemelos a mí, aleluya. Ariana, claro que sí, Yaumili, saludos para tu hija, 11 años, que el Eterno bendiga a tu hija. Mi hija también tiene 11 años, ay, es una niña llena del Espíritu, si tú supieras. Padre, ayúdala, Señor, ayúdala, Padre Santo, y ayúdame a mí, Señor, a entender esto que estoy escuchando hoy a través del pastor Gabriel. Ayúdame, Padre, a entender lo que dice el pastor Gabriel. No entiendo que tú me vas a enviar personas a mí, pero si yo no soy pastor, ministro, yo no soy evangelista, yo no soy nada de esas cosas, yo no fui al instituto, yo no fui a nada de eso. ¿Cómo me vas a enviar a alguien a mí? Que yo le voy a decir: te digo, hermana, te digo, hermano, esto es lo que tú le vas a decir. Hey, ¿cómo estás? ¿Te ves cansado? ¿Quieres tomarte una botellita de agua? ¿Quieres un refresquito? Y tengo una conversación. ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Cómo está tu día? ¿Tienes familia? ¿Tienes hermanos? ¿Cómo te llamas? Y tráele respiro y alivio. Que alguien bueno, bien, que ellos sepan que hay alguien que se preocupa por ellos. Eso es lo que tiene que ser. No tiene que ser el gran ministro ni el teólogo para que le explique las 4 bestias del Apocalipsis, ni la razón de la creación. No tienes que hacer eso. Ve y abrázale, ve y dale algo, ve y el Señor te los va a traer a tu casa. Gente te va a tocar la puerta. Hey, saludo. Eso es lo que vas a empezar a hacer. Después, Yeshua le dijo esto a los discípulos y es lo que te dice hoy. No os preocupéis qué habéis de decir, qué habéis de hablar, porque el Espíritu que está dentro de vosotros pondrá las palabras correctas. Vas a tener que ser juzgado, pero tu juicio no es para mal. El juicio que vas a tener es porque se va a saber si tú eres una religiosa, un religioso, un predicador de esos que anda por ahí tratando de convertir hasta las piedras, o si tú eres un ser humano lleno de Adonai, lleno de Dios, lleno de su Espíritu, aleluya, que eres capaz de recibir a una persona y decirle: hey, ¿qué tal? ¿Cómo está tu día? Ayer por la mañana me paré en el estacionamiento, ahí a echar gasolina, porque yo vivo así de lujo, gasolina, le estoy echando ahí. Y entonces, echando la gasolina, vino el muchacho que recoge la basura. Y él me dijo a mí: hey, saludos, buenos días. Y me dice así yo: hey, ¿cómo estás? Buenos días. Yo rápido busco el nombre, a ver qué nombre tiene. Y se llama Nazaret, ese muchacho. Nazaret. Y yo lo veo: oye, y lo paro y empiezo a hablar con él. ¿Cómo es que tú te llamas Nazaret? Sí, te llamas Nazaret. ¿Tú sabes lo que significa eso? Empecé a hablar con él, un muchacho joven, desde chiquito lo llevaban a la iglesia, dejó de ir a la iglesia. Le dije: mira, ¿tú ves esa iglesita que está en la esquina? Ahí es que te espero yo el sábado. Vente el sábado para allá. Estaba con una sonrisa, porque alguien lo trató bien, lo trató estaba recogiendo basura, pero alguien lo trató con respeto y con decencia y con dignidad. Eso es lo que fuimos enviados, a hacer luz. Sal de la tierra, sé luz. Sé luz, aleluya. Los envío en la luz que el Eterno nos pone en nosotros. Yeshua, nuestro Mesías.
Los envío en el shalom que produce servirle a Adonai por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Los envío elevados, llenos de vida, llenos de espíritu, llenos de luz. Esta noche, cuando usted termine la transmisión, esta noche, cuando termine la transmisión, usted tranquilo, vaya y termine de arreglar las cosas que tiene que hacer. En algunos lugares en Argentina es más temprano, no sé. Usted vaya y termine de hacer las cosas, pero cuando ponga su cabeza en la almohada, comience a meditar, comience a pensar: Padre, ¿a quién tú me vas a enviar? ¿Quién va a venir a mi puerta? ¿Con quién me voy a encontrar mañana? Y en medio de la noche, en medio de tu descanso, cuando tu conciencia está lista para escuchar la voz del Espíritu, eso lo dijo Isaías: tú hablas, en mis sueños hablas a mi conciencia. En medio de la noche el Eterno te va a empezar a capacitar, porque hay cosas que la vida no nos va a permitir entender, pero mientras dormimos el Eterno te va a hablar a tu espíritu. Y ahí van a haber noches, créemelo, escríbelo, van a haber noches que te van a levantar llorando y no entiendes por qué. Estas noches, hace unas noches, 3 noches atrás, 2 noches atrás, no sé, el domingo, me levanté porque estaba soñando que me encontré con una persona, cual no les voy a decir el nombre, es una persona muy famosa que es amigo mío. Y le dije, en el sueño le dije: ven acá, dame un abrazo, chico. Tú sabes los años que no te veo, sinceramente, hace más de 10 años que no lo veo. Y lo abracé y empecé a abrazarlo, a decirle: lo único que quería era darte un abrazo, le dije. Ven, siéntate aquí, aleluya. Y cuando se sentó allí en una mesa, era un hotel que estábamos, un aeropuerto, algo así. Y él se sienta y él me dice: dime, ¿qué me tienes que decir? Y yo lo miré y empecé a llorar en el sueño, a llorar. Y yo sabía que yo estaba en el sueño mirándome, viéndolo a él y llorando. Porque había algo que tenía que decirle. Tenía que decirle algo a esa persona. Y no se lo pude decir en el sueño. Dije: pero habla, chico. Yo mismo decía: mira, yo deja llorar y habla, que él está ahí. Y de repente me di cuenta y dije: no, eso no es así. Háblale al Eterno. Eterno, ¿qué es lo que tú quieres que yo le diga? Eso era todo. Pero créeme, hermano, te vas a despertar en medio de la noche con lágrimas. Pero esas lágrimas que tú vas a llorar, hermana, Roy, esas lágrimas que tú vas a llorar, esas lágrimas en medio de la noche, no son por ti. No son porque algo te está pasando. Son lágrimas porque alguien, el Eterno, te va a enviar. Y tú vas a ser un agente, un enviado, un apóstol. Así como Yeshua fue apóstol y todos ustedes somos apóstoles, son enviados. Eso es lo que significa apóstoles. Eso no es ningún rango eclesiástico. Apóstol es un enviado. Todos nosotros fuimos enviados y el Eterno te va a enviar personas. Y tú vas a llorar por esas personas. En medio de la noche dices: no entiendo por qué estoy llorando. Y es que el Eterno tiene algo hermoso en nosotros y está colocando en todos ustedes, el Eterno está colocando cosas. ¿Y sabe cuáles son esas cosas? Luz, vida, sal, fidelidad, aleluya. Tengo tantas experiencias más que contarle y no tengo más tiempo, hermano, pero los envío con shalom. Los envío con paz. No los envío con autoridad para reprender demonios. Los demonios van a irse solitos. Te llega ahí porque te llega con amor, con shalom. Y la gente no va a entender. Pero tú sabes que estás siendo enviado para hacer la obra del Eterno. Gracias, Padre, por esta hermosa noche, por esta comunión, por mis hermanos. Gracias por Naida, que me escribe, me dice: gracias, Naide. Debemos vivir prestos y atentos para escuchar su voz, porque el Padre busca personas a quien Él pueda confiar. Así es, y yo estoy creyendo que ustedes son personas de confiar. Les bendigo, les envío un abrazo, un beso, y creo en el Eterno que vamos a levantar un ejército. ¿No? Hoy somos poquitos, pero cada semana vamos a ir levantando un ejército. Y usted está comisionada para levantar un ejército de gente
que lleve amor, lleve luz, lleve paz, lleve palabras confortantes, que no se olvide de la rectitud, no se olvide de guardar el Shabbat, de hacer sus oraciones, de ir a la congregación en el Shabbat y todas esas cosas. No se olvide de eso, de servir al Eterno como Él dice en sus mandamientos. Pero una cosa no quita la otra. Los bendigo. Me cuentan sus experiencias. Baje la aplicación para que me cuenten sus experiencias. Gracias por estar con nosotros. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Que tengan una linda noche, un buen descanso y unos próximos días de preparación para el Shabbat. El Eterno les guarde. Shabbat Shalom para todos ustedes. Shavuot Tov.